Con el uso del micrófono, que no oigan atrás, nos dicen que uno hace se descuida y se pone tan... Sí. Bueno. El título Juicios Evaluativos, Verdad y Objetividad, no sé si ese es el definitivo. Ese es el título. Vale. Muy bien, bueno, muchas gracias, Luis Eduardo. También quiero aprovechar para agradecer a los organizadores de este encuentro. Y desafortunadamente, bueno, no haré una presentación en PowerPoint. Voy a leer a la antigua, espero no ser muy aburrido. Ok, tradicionalmente se nos dice que los juicios evaluativos no pueden ser objetivos si no tienen valores de verdad, dado que usualmente se toma la verdad como garante de objetividad. Si no podemos predicar verdad de los juicios de valor, entonces estos son completamente subjetivos y parece imposible predicar objetividad de ellos. Si renunciamos a la verdad en los juicios evaluativos, estamos condenándonos al subjetivismo. Asimismo, si los juicios evaluativos no tienen valores de verdad, esto significa que no tienen ninguna de las características definitorias de las creencias, no son ni verdaderos ni falsos y consecuentemente no pueden ser objetivos. Entonces estos juicios deben estar más cercanos a los sentimientos, las emociones o los deseos que no tienen valores de verdad y, se nos dice, no se pueden justificar a través de argumentos racionales. Estos estados están libres de cualquier tipo de constricción racional y constituyen límites a la argumentación y a la crítica racionales. No podemos argumentarlos, se afirma, porque no se pueden dar razones para apoyarlos. Si los juicios evaluativos no tienen valores de verdad, entonces son cuestión de opinión personal, sino es que de mera superstición. Este es, por ejemplo, el modo en que Crispin Wright piensa acerca de la idea de que los juicios morales son un tipo de juicios evaluativos, entre otros, carezcan de valores de verdad. Cito a Wright: es de fundamental importancia que los juicios morales estén dirigidos hacia la verdad, y si la filosofía nos enseña que no hay verdad moral que alcanzar, ¿cómo se supone que vamos a tomarnos seriamente al pensar como lo hacemos acerca de cualquier asunto que veamos como de gran importancia moral? ¿Cómo puede ser que permitamos racionalmente que las opiniones que la fría reflexión filosófica nos enseña, que no son mejores que la superstición, constriñan nuestras acciones en la forma en que las opiniones morales instintivamente lo hacen? Hasta aquí Wright. Pero ¿realmente necesitamos la verdad para tomarnos seriamente cuando tratamos asuntos evaluativos? ¿No nos estamos tomando demasiado en serio? ¿No nos estamos tomando en serio al pensar que aun cuando no todos nuestros estados intencionales estén dirigidos a la verdad, tenemos razones justificativas para pensar como lo hacemos? Afirmar que los juicios evaluativos no están dirigidos a la verdad ¿realmente los hace equivalentes a supersticiones? Las supersticiones son creencias irracionales que usualmente están basadas en la ignorancia y de las que se puede probar que son falsas o injustificadas. Nada de esto, creo yo, se aplica a los juicios de valor. No si no los hacemos equivalentes a meros sentimientos o a deseos entendidos como estados no sujetos a ninguna constricción racional. Si no estamos de acuerdo en que los juicios evaluativos admiten justificación y la influencia de razones, y finalmente no si no pensamos que la verdad es nuestra única garantía de objetividad. El subjetivismo es la idea de que nuestros juicios de valor se basan en nuestros gustos, sentimientos, emociones o deseos y nada más. Tradicionalmente el subjetivismo ha ido de la mano de una visión empirista de estos estados como completamente fuera del alcance de la razón. Así, según el subjetivismo, los juicios morales o estéticos se parecen más a los juicios de gusto y no tiene sentido debatir acerca de ellos o criticar a nadie por sostener los valores que sostienen. En asuntos evaluativos, la subjetividad reina y no hay tal cosa como estar objetivamente en lo correcto. Cuando alguien evalúa algo como bueno o malo, valiente o cobarde, bello o kitsch, esa evaluación no es diferente de sus sentimientos personales de aprobación o desaprobación de la acción o situación en cuestión, o del deseo de que se obtenga tal o cual situación. Esto es lo que dice el subjetivista. No obstante, los críticos del emotivismo, una de las más influyentes posiciones subjetivistas, hicieron mucho por mostrar cómo la concepción de emociones y sentimientos de esta teoría descansaba en una visión simplista y equivocada de estos estados, pero también de los juicios evaluativos. Creo que basta con rechazar la identificación entre estos estados y los juicios de valor para
objetar la posición que sostiene que estos juicios son irremediablemente subjetivos. La idea de que la carencia de valores de verdad hace que un juicio sea subjetivo está basada en una noción restrictiva de la objetividad, una noción que no captura algunos de los posibles sentidos en los que usamos este término. Este es usualmente un concepto que se aplica en contextos epistémicos. Comúnmente se piensa que el conocimiento objetivo requiere de la creencia, la verdad y la justificación. El conocimiento de P es objetivo si la gente cree la proposición P, que es verdadera, y la gente está justificada en creerla. Bajo esta definición, cualquier actitud proposicional que no presente estas condiciones no puede ser objetiva. Solo las creencias pueden serlo, dado que estas son las únicas actitudes proposicionales que están dirigidas a la verdad y admiten justificación. Otras actitudes son, según la imagen dualista, subjetivas. Así es como todas nuestras actitudes no cognitivas están condenadas al subjetivismo. Sin embargo, independientemente de cómo las definamos y de las teorías de la verdad y de la justificación que sostengamos, la verdad y la justificación son dos categorías que deben distinguirse, puesto que refieren a propiedades diferentes. De este modo, aquí quiero distinguir entre dos sentidos diferentes de objetividad, que dependen del papel que la verdad tiene como estándar de justificación. Quiero argumentar que la noción tradicional de objetividad es válida solo para la creencia y el conocimiento, esto es, solo en contextos epistémicos en los que la verdad funciona como un fin a alcanzar, pero que podemos tener una noción de objetividad diferente en contextos en los que la verdad no está en juego. Esta segunda noción de objetividad está basada en estándares diferentes que incluyen fines y valores distintos de la verdad. Así tendremos diferencias entre dos sentidos de objetividad que dependen de fines diferentes. La objetividad epistémica involucra verdad, así como otros valores epistémicos, mientras que la objetividad no epistémica o evaluativa, como aquí las llamaré, no involucra verdad, no directamente. Voy a defender una perspectiva de dominio específico de la objetividad, según la cual esta debe entenderse de modos diferentes según el dominio en el cual se aplica. Esto es, la concepción de objetividad apropiada a cuestiones evaluativas es diferente de los dominios epistémicos en los que hay valores de verdad en juego. En lo que sigue trataré de dar algunos argumentos a favor de la especificidad de dominio de la objetividad. En cuestiones evaluativas, el énfasis en las condiciones de objetividad debe estar en la noción de justificación más que en la de verdad. Sin embargo, en contextos evaluativos, la justificación por sí misma tampoco es una condición suficiente de objetividad, dado que hay razones objetivas y subjetivas que se pueden aducir para la justificación. Lo que cuenta para la justificación objetiva de un juicio de valor, y tal vez para otros estados mentales que admitan justificación, reside, por principio, en el hecho de que estos juicios pueden justificarse apelando a criterios o normas compartidos de justificación. Mientras más sigan nuestros juicios a estos criterios y menos descansen en rasgos específicos de la constitución del individuo y de su situación, más objetivos serán. Aquí me voy a saltar una parte en donde desecho de entrada un sentido de la palabra objetividad, que es el sentido ontológico, lo llamaría yo, ¿sí? Que tiene que ver con esto de lo que hablaba Efraín sobre Nagel, y que va de la mano con un sentido epistemológico, ¿sí? En que objetividad se entiende como representación. Y es relevante esto simplemente porque John Mackey hace mucho de esta idea de objetividad y dice que los valores no pueden ser objetivos, porque ¿en qué sentido lo serían? Pues para hacerlo tendrían que ser una especie de entidades extrañas en el mundo. Creo que eso es una idea que hay que desechar. Quiero aquí, sin embargo, distinguir entre dos conceptos de objetividad basados en diferentes estándares de justificación. Uno en el que se alcanza la objetividad a través de un proceso que involucra evitar cualquier factor de distorsión que conduzca nuestras creencias lejos de la justificación y la verdad. Y otro diferente en el que no hay tal expectativa de verdad, sino en donde se alcanza la objetividad a través de un proceso basado solamente en seguir criterios de justificación que no dependen, o por lo menos no en una forma directa, del concepto de verdad. Llamaré al primero un sentido epistémico o doxástico de objetividad. Este sentido ciertamente implica la idea de verdad, y esta es la clase de objetividad que podemos encontrar en áreas de investigación que involucran valores de verdad,
y por lo tanto la clase de objetividad que involucran procesos cognitivos. La llamo epistémica porque, dado que hay una expectativa de verdad, y la verdad es una propiedad de nuestras creencias, esta clase de objetividad lo es también de nuestros estados epistémicos. La gente es objetiva en este sentido si, mientras forma sus creencias y juicios epistémicos acerca de un cierto asunto, es sensible a factores epistémicamente relevantes a la verdad de sus creencias y juicios acerca de este asunto. David Wiggins nos da una caracterización similar de objetividad, aunque en su caso él trata de cubrir todos los posibles sentidos de objetividad con su definición. Cito: un asunto es objetivo o se relaciona con una realidad objetiva si y solo si hay cuestiones acerca de él, y suficientes cuestiones acerca de él, que admiten respuestas que son sustancialmente verdaderas, esto es, simple y sencillamente verdaderas. Hasta aquí Wiggins. Sin embargo, incluso en contextos epistémicos, la verdad y la justificación no son condiciones suficientes para el conocimiento objetivo. Admitir la verdad no es suficiente para que un cierto asunto sea considerado objetivo. El proceso a través del cual se alcanza la verdad tiene que ser uno que no involucre factores distorsionantes de justificación que desvíen nuestras creencias de la verdad, o que involucre razones completamente subjetivas. No cualquier clase de justificación cuenta como base para el conocimiento objetivo, puesto que algunas de las razones, me refiero a buenas razones, que tenemos para sostener creencias verdaderas pueden ser subjetivas. Una creencia puede ser verdadera, pero puede ser acerca de nuestros estados subjetivos, tales como sensaciones físicas, sentimientos o más generalmente estados fenoménicos, es decir, estados a los que tenemos acceso solo desde el punto de vista de la primera persona. Creencias acerca de las características cualitativas o fenoménicas de los propios estados mentales pueden ser verdaderas, aunque su justificación es irremediablemente subjetiva. Verdad y justificación harían que estas creencias contaran como conocimiento, pero no como conocimiento objetivo. La objetividad depende de la naturaleza de las razones que aducimos en apoyo de una cierta proposición, pero lo que es más importante es seguir criterios compartidos de justificación que permitan críticas y argumentación desde puntos de vista diferentes de aquel de la gente que sostiene la creencia. Diré más acerca de este concepto de objetividad y sobre criterios de justificación más adelante. El conocimiento objetivo demanda que una creencia sea verdadera y justificada siguiendo ciertos criterios que pueden incluir, por ejemplo, el requisito de que las razones aducidas sean imparciales y desprejuiciadas. La naturaleza de las razones que aducimos al justificar una cierta afirmación no debe involucrar distorsiones emocionales o estar influida por prejuicios personales, ideológicos, inclinaciones idiosincrásicas o argumentos falaces. Así, por ejemplo, un agente es objetivo en este sentido cuando, en un proceso de investigación, es sensible a la evidencia relevante y a la información disponible, es consciente de las circunstancias que podrían afectar la confiabilidad de sus opiniones y, no estando afectado por distorsiones emocionales o psicológicas o por intereses particulares que podrían desviar el resultado de la investigación lejos de la verdad y de la justificación imparcial. Decir que una persona está justificada para creer una proposición P significa que la persona tiene suficiente evidencia, razones, etc., para creer que P es verdadera. También significa que esta persona ha seguido ciertas normas de justificación imparciales y desprejuiciadas. Estas normas de justificación tienen que ver con la manera en que inferimos nuestras creencias, con cuánto apoyo tienen una proposición de las creencias a partir de las cuales la inferimos, con la manera en que argumentamos a favor o en contra de una cierta creencia, con la evidencia que damos en su favor, con la metodología que seguimos para alcanzar la proposición creída, etc. Ahora bien, he afirmado que objetividad y verdad son dos conceptos que, a pesar de que frecuentemente van juntos, no deberían confundirse. Son conceptos independientes y ninguno es condición suficiente para el otro. En general, para contar como objetivo, el conocimiento tiene que tener estos dos componentes, verdad y justificación. Pero ninguno de estos es condición suficiente para obtener conocimiento objetivo. Tal vez ni siquiera una condición necesaria, como nos dice Robert Nozick. Y lo cito: la objetividad de una creencia está determinada por y deriva de la naturaleza del proceso por el cual surge y se mantiene. Una creencia objetiva puede resultar falsa, igualmente una creencia justificada. Sin embargo, lo que condujo a la persona a esta creencia falsa, pero objetiva, no habrá sido la operación de factores sesgados. Asimismo, una creencia no objetiva puede resultar falsa, aunque le han dado forma factores sesgados que tienden en general a conducir lejos de la verdad. En algunos casos, la creencia de una persona llega a la verdad a pesar de estos factores sesgados.
Hasta aquí, Nozick. Usualmente se afirma que ciertas formas de justificación cuentan más para la objetividad de una creencia que la verdad. En ocasiones, en investigaciones científicas, por ejemplo, una manera objetiva de justificar una cierta afirmación tiene más que ver con seguir un proceso de experimentación estricto o mecánico y con la posibilidad de replicar experimentos que con la verdad de la hipótesis que se quiere probar. Pero también tiene también que ver con la objetividad de los datos. Con esto los científicos quieren decir, como nos dice Helen Longino, cito, que la información en la cual descansan sus teorías y sus hipótesis ha sido obtenida de tal forma que se justifica la confianza en ella. Esto involucra la suposición o la convicción de que los experimentos han sido realizados adecuadamente y que los datos cuantitativos no están desviados por fallas en el diseño de instrumentos de medición o por excentricidades sistemáticas, aunque poco características en la conducta del ejemplar estudiado. Hasta aquí la cita. La objetividad aquí tiene un sentido procedimental, que puede definirse en términos de seguir un procedimiento reconocido por una comunidad científica. Es en este sentido que una cierta proposición puede tener justificación suficiente, alcanzada de un modo procedimentalmente objetivo, y aún así ser falsa. Como nos dice Nozick, que una creencia objetiva puede resultar falsa. No creo que muchos se encuentren extraño, en casos de teorías científicas que se han mostrado falsas, que alguien afirme que sus resultados fueron alcanzados de una forma objetiva, porque fueron alcanzados a través de un proceso de experimentación y confirmación aceptado. En ciertos casos, es más el procedimiento a través del cual justificamos alguna afirmación que su verdad lo que cuenta para su objetividad. Con este punto solo quiero llamar la atención al hecho de que, incluso en contextos epistémicos, la forma procedimental de justificar una cierta hipótesis puede tener un papel más importante que la verdad como medio para alcanzar la objetividad. Y que incluso si tradicionalmente los filósofos han enfatizado el componente de la verdad como una condición para la objetividad, estos dos componentes pueden ir separados y la justificación contar más que la verdad para alcanzar la objetividad. A veces la justificación y el procedimiento a través del cual justificamos una cierta afirmación pueden definir más claramente que la verdad la objetividad del proceso a través del cual se alcanzó el conocimiento. Muchos filósofos han identificado la objetividad con la verdad de tal manera que cualquier área del discurso o cualquier estado mental que no posea valores de verdad es desestimado inmediatamente como subjetivo. Muchos han hecho depender tanto a la objetividad de la idea de verdad que cualquier argumento que defienda la posibilidad de la objetividad debe empezar con una defensa de la idea de verdad. John McDowell, por ejemplo, tiene un artículo donde trata de rehabilitar la objetividad, pero lo que hace es más bien una rehabilitación de la idea de verdad como responsividad, no sé cómo se diga, answerability, del mundo, que es lo que Richard Rorty ha criticado tanto. La verdad parece ser el caso paradigmático de una razón impersonal, puesto que ha sido tradicional pensar que la verdad es independiente de individuos y contextos particulares. Y es por esto que se le ha tomado como una condición fundamental para la objetividad. Sin embargo, la verdad por sí misma no es una garantía suficiente de objetividad, puesto que, como he afirmado, alguien puede tener creencias que sean verdaderas, pero solo subjetivamente justificadas, u objetivamente justificadas, pero falsas. Ahora bien, quiero distinguir un segundo sentido de objetividad, uno que funciona en dominios en los que los criterios de justificación dependen de metas diferentes a la verdad. Si en un sentido epistémico de conocimiento objetivo, la justificación busca básicamente alcanzar la verdad, en este segundo sentido, la justificación depende de fines diferentes a la verdad. En el caso de juicios de valor, por ejemplo, la meta consistiría en alcanzar las mejores razones posibles dada la información disponible para juzgar, decidir o actuar. La verdad no es una meta de la investigación en este caso. Tanto la verdad como la creencia tienen un rol secundario, puesto que algunas de las razones que aducimos en esta clase de investigación están basadas en creencias e información acerca del mundo, de los demás y de nosotros mismos. La verdad no solo es la marca definitoria de las creencias, sino que es también lo que las distingue de otros estados mentales y es lo que hace que cuenten como conocimiento y en buena medida contribuye a su objetividad. Pero la exclusividad que tienen las creencias sobre la verdad impide que prediquemos objetividad de otros estados mentales. ¿El hecho de que otros estados mentales no estén dirigidos a la verdad hace imposible que sean objetivos? Me parece que no. En tanto que un estado mental admite alguna forma de justificación,
La posibilidad de la objetividad está abierta. Esto es, en tanto que podamos basar nuestros juicios y actitudes en general en normas aceptadas de justificación, la objetividad es posible. Mientras podamos dar razones para mantener un cierto juicio o actitud cuando se nos pregunte o se nos critique, citando criterios aceptados de justificación, esta actitud es susceptible en principio de ser objetiva. En este segundo sentido, objetividad significa conformidad con ciertas normas de justificación, de modo que podríamos decir que este es un sentido puramente justificativo de objetividad. Si las creencias y las actitudes cognitivas admiten que prediquemos de ellas objetividad en un sentido epistémico, actitudes proposicionales que no involucran valores de verdad, tales como juicios de valor, pueden serlo en este segundo sentido. Cualquier estado mental o juicio que sea susceptible de ser justificado siguiendo ciertas normas o criterios de justificación puede en principio ser objetivo. Nicholas Rescher nos dice algo muy similar para los juicios evaluativos cuando afirma, cito, lo que hace que la evaluación sea una empresa racional es el hecho de que los valores son objetivos en por lo menos uno de los varios sentidos de este término, a saber, en que la evaluación está sujeta a estándares de propiedad e impropiedad o de corrección e incorrección, puesto que solo a través de estándares podemos alcanzar la impersonalidad y la generalidad de aplicación, que es crucial para la objetividad. Lo que separa a las evaluaciones de las meras preferencias es que las primeras involucran estándares. Al evaluar, hacemos que los criterios descansen sobre la base de las ideas en cuestión como buenas o malas, superiores o inferiores, justas o injustas, etc. Las evaluaciones, como tales, tendrán que ser respaldadas por la razón articulada en términos de las normas relevantes. Hasta aquí, Rescher. Lo que abre la posibilidad de objetividad para los juicios evaluativos es el hecho de que podemos dar razones para apoyarlos, que pueden a su vez apoyarse válidamente en consideraciones racionales y defendidos con razones y argumentos. Pero el que estén justificadas no significa que sean verdaderas. La objetividad de nuestros juicios de valor no reside en que sean verdaderos, sino en la forma en que se justifican y en la naturaleza de las razones en las que los basamos. La afirmación de que algo es valioso o que debemos actuar de cierta forma, de algún modo nos compromete con la disponibilidad de razones de por qué a uno debería o no de importarle el objeto o la acción valorada. No obstante, la mera disponibilidad de razones tampoco equivale a la objetividad, puesto que puede haber razones subjetivas para valorar o apreciar algo. La objetividad de un juicio depende de la posibilidad de seguir normas o estándares de justificación públicamente aceptados que determinarán la naturaleza de las razones sobre las que basamos el juicio. Cuando hablo de normas de justificación, quiero decir criterios a partir de los cuales podemos en principio juzgar o evaluar acciones, otras acciones proposicionales o sucesos en el mundo, entre otras cosas. Las normas especifican que el objeto o la acción evaluados tienen que cumplir ciertas condiciones a las que se tienen que conformar. Justificar un juicio de valor significa apelar a normas acerca de lo que es bueno, malo, apropiado, inapropiado, efectivo o inefectivo, entre otras cosas. Tanto en el caso de los dominios epistémicos como en el de los no epistémicos, más específicamente en el de los evaluativos, lo que se requiere para la objetividad es seguir estas normas de justificación, así como también limitar la intrusión de preferencias individuales subjetivas. Longino, al discutir la objetividad en el caso de la ciencia, ha definido 4 criterios que un grupo de investigadores científicos debe satisfacer para que su investigación sea objetiva. Creo que podemos extender estos criterios a nuestra discusión más general sobre la objetividad. 1. Debe haber vías reconocidas para la crítica de la evidencia, de los métodos y de las suposiciones y el razonamiento. 2. Deben existir estándares compartidos que los críticos puedan invocar. 3. El grupo de investigadores como un todo debe ser sensible o receptivo a tales críticas. 4. La autoridad intelectual debe compartirse igualmente entre practicantes calificados. Algunos de estos criterios variarán dependiendo del dominio. Incluso si no podemos apelar a vías reconocidas para la crítica de la evidencia o de métodos en el caso de juicios de valor, existen, dentro del contexto de un grupo dado, vías reconocidas para la crítica de formas de razonamiento y argumentación, estándares compartidos o normas que los críticos pueden invocar. Para hacer este punto más claro, tomemos por ejemplo el caso de un valuador, alguien que evalúa el valor de joyería o de antigüedades, por ejemplo, en una tienda de empeño. Este es el caso de alguien que tiene que seguir ciertos estándares al hacer sus juicios de valor. Sus juicios serán más objetivos mientras más siga estándares y normas de justificación que tienen que ver con precios en el mercado, antigüedad del objeto, demanda del objeto en el mercado, etc.
De formas similares, justificamos juicios morales o estéticos, por ejemplo, al apelar a estándares acerca de lo que es decente o indecente, correcto o incorrecto, con clase o kitsch. Incluso si los estándares no siempre parecen ser tan claros como en el caso del evaluador. Cuando decimos que una evaluación es objetiva, apelamos a estándares comúnmente aceptados de justificación, a cierto canon o a cierta teoría que nos dice cómo juzgar, como cuando alguien apela a una concepción de armonía aceptada en composición musical, o cuando alguien apela a procedimientos utilitaristas que le dirán cómo juzgar una cierta acción o una cierta política pública. Cuando juzgamos, seguimos estándares que han sido aceptados por nuestras prácticas sociales. Es a través de nuestra pertenencia a una cierta tradición o a un cierto grupo que podemos encontrar estándares que nuestros juicios tendrían que seguir para contar como más o menos objetivos. Por supuesto, los estándares o los criterios no están forjados en bronce, cambian y están sujetos a crítica. Alguien puede romper con los estándares establecidos, digamos, de composición musical y crear una nueva poética y una nueva concepción de la armonía, como en el caso de la música dodecafónica o en el de la música de John Cage, con respecto a concepciones tradicionales de armonía y composición. Lo mismo vale para estándares morales u otros tipos de evaluación. Es contra estos estándares o normas que se pueden hacer críticas que aspiren a la objetividad, pero estas críticas tienen sentido solo con el trasfondo de las prácticas sociales de un grupo que es sensible a tal crítica, un grupo de investigadores o de gente igualmente calificada para valorar una hipótesis o un juicio evaluativo propuesto. Que estén involucrados estos estándares les da a las razones su carácter de más o menos objetivas o subjetivas. La justificación por sí misma no es garantía o condición suficiente para la objetividad. Es solo esta clase de justificación que apela a estándares de justificación públicamente aceptadas y abiertas, reconocidas de crítica, lo que posibilita que una hipótesis o un juicio de valor califique como objetivo. Puedo justificar un juicio de valor citando razones completamente subjetivas, tales como las reacciones emocionales que, por ejemplo, una cierta obra de arte me provoca, o puedo no darle ningún valor a ciertos tipos de acciones por las asociaciones que esta conducta tiene con algún episodio de mi niñez, por ejemplo. Algunas actitudes, tales como gustos o deseos apetitivos, dada su dependencia de hechos personales del carácter, del humor o de la constitución de la persona, pueden justificarse, pero no de un modo objetivo. Una actitud o un pensamiento es más objetivo que otro si la naturaleza de las razones sobre las que se base, como nos dice Thomas Nagel, cito, descansan menos en rasgos específicos de la constitución y la posición en el mundo de un individuo o en el carácter del tipo particular de persona que es. Hasta aquí Nagel. Y al mismo tiempo descansan más en el seguimiento de normas de justificación compartidos. Apelar a criterios públicamente aceptados de justificación es una manera en que nuestros juicios toman distancia de prejuicios, distorsiones emocionales, prejuicios personales, predilecciones o filiaciones ideológicas. Aquí creo que es mejor concebir el par objetivo-subjetivo no como una dicotomía, sino más bien como una gradación, como extremos en un espectro en el que las razones pueden ir de lo completamente subjetivo a lo más objetivo por grados, por el grado en que los juicios siguen estándares y son susceptibles de responder a críticas de un modo imparcial. En un extremo del espectro encontraríamos nuestras actitudes más subjetivas, como nuestros deseos apetitivos o nuestras sensaciones, es decir, actitudes que dependen de rasgos específicos de nuestra constitución, contexto, etc. La dirección hacia el otro extremo involucraría estándares impersonales de justificación y la disposición para responder a críticas de un modo impersonal. Afirmar que la objetividad de juicios evaluativos depende del hecho de que se pueden dar razones para apoyarlo, que puedan ser racionalmente refrendadas y apoyadas por formas aceptadas de justificación, implica una noción diferente de juicios evaluativos que la que nos había dado una cierta tradición no cognoscitivista acerca de asuntos evaluativos. Esta tradición ha visto no solo los juicios de valor, sino también otros tipos de actitudes que carecen de valores de verdad, como incapaces de responder a razones, de entrar en relaciones inferenciales y, a fin de cuentas, como incapaces de justificación. Si los juicios de valor son meras expresiones de gustos, entonces no hay necesidad de dar razones para justificarlos. Estas parecen ser gratuitas. Vistas de este modo, constituyen límites a la argumentación racional y no podemos dar cuenta de ellas en la misma manera en que lo hacemos en el caso de creencias y estados cognitivos. Sin embargo, como he venido argumentando, el hecho de que una cierta actitud proposicional carezca de valores de verdad no la hace, por ese mero hecho, inaccesible a razones. O por lo menos no si no tomamos el dualismo cognitivo-no cognitivo como equivalente al dualismo racional a racional.
La justificación de actitudes tiene que ver con la posibilidad de fundarlas en razones, de inferir el contenido de una actitud proposicional del contenido de otras actitudes proposicionales y de apelar a estándares públicamente aceptados. Así, estas son condiciones que un juicio evaluativo debe tener para contar como un candidato a la objetividad. Una cuestión final. Alguien podría afirmar que el punto de vista que he estado defendiendo no descarta la posibilidad de llegar a un punto en el que obtengamos juicios de valor contradictorios, que estén igualmente justificados y que se pretendan igualmente objetivos. ¿Cómo puede ser que dos juicios evaluativos opuestos estén igualmente justificados y sean objetivos? ¿No revela esto una inconsistencia? Para hacer el caso extremo, gente con puntos de vista opuestos, digamos, acerca del aborto, uno liberal y otro conservador, podrían afirmar que están haciendo juicios evaluativos igualmente justificados e imparciales. Ellos podrían incluso decir verdaderos, y así predicar objetividad para sus juicios. Estos pueden haber sido alcanzados a través de estándares aceptados de justificación, haber aducido razones imparciales, etc. El resultado es que alcanzamos dos juicios contradictorios que pretenden ser igualmente objetivos. ¿Es esta una posición tolerable? Alguien podría preguntar. Esta objeción parece tener en mente la idea de que esto no sucede cuando casamos objetividad con verdad. Verdad solo hay una y por lo tanto no puede haber más que un juicio evaluativo verdadero y objetivo. Sin embargo, no creo que la situación sea mucho mejor para quienes aceptan una relación necesaria entre verdad y objetividad. ¿Es realmente una forma de encontrar la verdad de dos juicios evaluativos contradictorios que afirmen ser verdaderos? ¿Realmente ganamos algo afirmando su verdad? Es claro que esta situación de conflicto no debería ser tolerada si casamos verdad y objetividad, pero al renunciar a esta conexión necesaria y al mantener lo que he llamado un sentido evaluativo, o no cognoscitivista, de objetividad, en el que la verdad no es una preocupación, el problema de los juicios evaluativos en conflicto toma otra cara. En otro lugar he argumentado que los conflictos de juicios evaluativos en conflicto no deben tolerarse en casos de dilemas evaluativos, puesto que involucran una inconsistencia. Pero, ¿qué hay de los casos de desacuerdos? Por ejemplo, desacuerdos morales. ¿Cuál es la diferencia entre estos casos? En el caso de un agente individual que se enfrenta a una inconsistencia debida a juicios evaluativos en conflicto, debería ser parte de los compromisos del individuo, como agente racional, no permanecer en una situación de conflicto sin suspender el juicio e involucrarse en un proceso de investigación que tuviera el fin de resolver el conflicto. En el caso de juicios evaluativos en conflicto entre diferentes agentes, es decir, en caso de desacuerdos evaluativos, no parece haber un requisito de racionalidad semejante. En este caso, en estas situaciones, los agentes idealmente deberían tratar de debatir y dar buenas razones justificativas a favor de sus respectivos puntos de vista, pero no me parece que el consenso represente algo así como un requisito social de racionalidad. Sin embargo, la pregunta se mantiene y el objetor podría insistir: ¿qué sentido tiene predicar objetividad acerca de juicios evaluativos en conflicto? Pero cuando se baja la objetividad evaluativa a las alturas de la verdad a un sentido puramente justificativo que involucra la aceptación de los estándares de justificación seguidos por quienes debaten, entonces estamos más cerca de la concepción de sentido común de la objetividad como mera imparcialidad. Cuando, en un contexto no filosófico, uno habla acerca de la objetividad de tal o cual juicio de valor, nos referimos mayormente a la imparcialidad y a que nuestra evaluación está sujeta a ciertos estándares de justificación. Por otro lado, el punto de vista filosófico que traza una conexión necesaria entre verdad y objetividad parece estar destinado a contestar la misma pregunta que yo estoy tratando de contestar aquí, acerca del propósito de alcanzar solo una respuesta verdadera y objetiva para asuntos evaluativos cuando no parece haber ninguna forma de resolver desacuerdos acerca de juicios de valor, o de alcanzar un consenso apelando a la verdad, cuando ni siquiera es clara la forma en que eso podría llegar a darse. Quizás esta concepción filosófica de la objetividad que he presentado tenga la posibilidad de reconocer que en realidad está tras de una noción de objetividad como argumentabilidad, podríamos llamarlo. Esto es la posibilidad o la capacidad de argumentar y justificar juicios de valor. Esto es lo que el subjetivismo, en sus formas más radicales, rechaza. Es, por ejemplo, lo que el emotivismo rechazaba.
Concebir los juicios de valor como meros sentimientos o deseos irracionales nos condena al subjetivismo y los convierte en límites a la argumentación racional. Pero rechazar este subjetivismo no necesariamente significa que deberíamos concebir nuestras evaluaciones como creencias, en el sentido estricto del término, ni hacer que la verdad sea nuestra única garantía de objetividad. A fin de cuentas, me parece que lo que el cognoscitivismo verdaderamente persigue al buscar objetividad no es sino la posibilidad de argumentar nuestros juicios evaluativos, y también es lo que busca al dar teorías cognoscitivistas de emociones o deseos, por ejemplo. Si es eso lo que el cognoscitivista persigue, entonces podríamos decir que su meta y la mía no son tan diferentes. Gracias. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas. Ignacio. Yo no sé bien, entendí bien, pero quiero plantear algo. Sí, quizás sí. Me parece que hay una conexión, por un lado, entre verdad y diferencia. La noción de diferencia está atada a la noción de verdad de alguna manera. Un contenido que no tenga verdad, condiciones de verdad, pues pretender hacer inferencias a partir de allí sería bastante misterioso, ¿no? Entonces, me parece que hay un matrimonio entre la noción de diferencia y la noción de verdad. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que hay un matrimonio entre la noción de justificación y la noción de inferencia. Uno está justificado para defender algo cuando, en general, parte de unas creencias que están bien sustentadas y las inferencias que traza a partir de allí son correctas. ¿Sí? Ahí hay diferentes formas de inferencia, pero simplemente quiero señalar que pareciera haber también un matrimonio entre la noción de justificación y la noción de inferencia. Como dije antes que había un matrimonio entre la noción de inferencia y la noción de verdad, me parece que termina habiendo un matrimonio entre la noción de justificación y la noción de verdad. No entiendo entonces cómo puedes decir que hay juicios evaluativos objetivos, donde objetividad se entiende como justificación, pero no hay conexión con la verdad. Para ponerlo de otra forma, dijiste que la propuesta, si entendí bien, era un criterio de objetividad como argumentabilidad. Me parece que la noción de argumento de nuevo está atada con la noción de verdad, entonces no logro ver cómo se podría separar ambas cosas. También dijiste que son las tres, creo que estoy diciendo lo mismo 3 veces, pero sí espero que por lo menos quede claro para mí. La noción de la actitud proposicional. Una actitud proposicional es una actitud que no tiene con respecto a la proposición, y una proposición es verdadera o falsa. Entonces no sé cómo los juicios evaluativos, cómo encajarían allí. Una actitud frente a un juicio de valor sería una actitud frente a algo que tiene condiciones de verdad o falsedad. Bueno, en fin, simplemente la conexión entre me parece que están conectados justificación y verdad, en donde hay una conexión conceptual, no veo cómo puedes separar uno de otro. Ok. Coincido en que sí hay una conexión, sí, pero... ¿Entre qué? entre verdad y justificación, básicamente. Sí. Verdad, diferencia, justificación. Sí, creo que incluso en el caso evaluativo, la verdad tiene un papel que jugar, ¿sí?, a la hora de justificar nuestras evaluaciones. Pero creo que a diferencia del caso epistémico, no es la meta de la investigación. ¿Sí? Es decir, sí, en el caso evaluativo, sí, a la hora de justificar tenemos que suponer que muchas de las cosas de las que estamos hablando, de lo que estamos tratando de especificar, tenemos que suponer verdad, ¿sí?, acerca del objeto o el acto o aquello que estamos evaluando. Sí, tenemos un montón de creencias que sostienen muchas de nuestras razones acerca de ese objeto, ¿sí? Entonces sí, claro que hay una conexión, ¿no? A ver si esto ayuda, pero no, tampoco quiero trazar una distinción absoluta entre estos dos tipos de objetividad, la que llamé evaluativa y la epistémica, porque no es mi idea trazar
hacer un nuevo dualismo, ¿sí? entre sí, por un lado, valores, por el otro lado, hechos. ¿Sí? Sino que creo que lo mismo que decía yo, y tal vez debería de incluirlo acá, de cómo no deberíamos de ver objetivo, subjetivo como una dualidad, una dicotomía, más bien habría que verlo como un espectro, un continuo, ¿sí? En donde claro que muchos de nuestros juicios epistémicos entran también, forman parte de lo que sería la objetividad en aspectos evaluativos, ¿sí? Pero mientras más nos acercamos hacia el lado más puramente evaluativo, creo que verdad deja de tener la centralidad que tenía en aspectos epistémicos, ¿sí? Pero sin duda sí, creo que es inevitable que en cuestiones de justificación, de justificación evaluativa, también apelemos a verdad, ¿sí? Y por cierto, también manteniendo una distinción clara entre verdad y justificación. Porque lo digo pensando en las teorías de mucha gente, pienso por ejemplo Rorty o tal vez algunos antirrealistas tipo, no sé, Dummett o Crispin Wright, que tengo la impresión, en Rorty es mucho más claro, que finalmente reducen la noción de verdad a justificación. ¿Sí? En Wright y en Dummett es como más largo el camino, pero me da la impresión de que finalmente van hacia eso. ¿Sí? Creo yo que hay que mantenerlos distintos, pero que en muchos sentidos sí son interdependientes. Pero creo de nuevo que depende de en qué lugar del espectro nos estemos moviendo. No sé si esto contesta la pregunta. Si entendí bien, usted, pues, voy a hacer una pequeña recapitulación. Usted decía que los juicios evaluativos pueden ser objetivos sin atender a su valor de verdad, sino a su racionalidad, y que esa racionalidad estaba dada por su capacidad de seguir normas y estándares de justificación. Y mencionaba seguidamente que esos estándares de justificación estarían dados por unos criterios que permitirían, en cierto sentido, voy a decirlo de esta manera, debilitar un poco esa noción de verdad y establecer unos criterios que en este caso estarían también fijados, esos estándares estarían fijados, y que esos estándares también tendrían que ser racionales, es decir, en términos de procedimiento, ¿sí? Mi pregunta es, pues la primera pregunta es si a esos criterios no se les debería aplicar también precisamente la necesidad de que esos criterios estén objetivamente formulados, es decir, que quien formula los criterios o que la comunidad que formula esos determinados criterios tenga que obedecer a una mirada no parcial de cómo evaluar un determinado conflicto en caso de nociones en conflicto o de sistemas en conflicto. Y mi segunda pregunta va hacia eso. Y usted decía que en caso de juicios evaluativos en conflicto había que atender a la posibilidad de que se argumenten bien. Sin embargo, uno puede encontrar muchos juicios evaluativos conflictivos, sistemas morales en conflicto, que pueden justificarse con estándares, que pueden seguir, que pueden argumentarse muy bien, y que sin embargo creería yo que no es la justificación un buen elemento para tomar una decisión sobre qué hacer en un caso conflictivo. Y yo pues simplemente preguntaría ahí si usted ha considerado como la vía intermedia que toma Goodman cuando habla de pertinencia, de proyectabilidad, como que son criterios que van mucho más del contexto y que no están predeterminados como justificación, la verdad. A ver, primero, esto último no he considerado lo que dice Goodman, pero a ver, volviendo a lo primero, sí, claro, yo creo que los criterios a partir de los cuales determinamos que algo que un cierto juicio evaluativo es objetivo,
también ellos mismos, esos criterios deben estar justificados del mismo modo, ¿no? Es decir, a través de procedimientos de argumentaciones, de tipos de argumentación públicamente aceptados que permiten que digamos que esos criterios son también objetivos, si cabe. Ahora, sobre lo segundo, ¿qué era? ¿Sobre el conflicto? No, simplemente saber si usted había considerado esa vía, Sí. porque creería que la vía de la justificación lo deja a uno ante el problema de que precisamente pues, los sistemas morales que están en conflicto o las opiniones en conflicto pueden igualmente tener una cadena argumentativa, pueden estar justificados en creencias verdaderas sobre un espectro muy particular de acción. Sí, ahí podría haber como el mismo problema con la justificación, el mismo problema lo podría haber ya con la justificación que hay con la verdad. Sí. Pues, no sé. Sí, en realidad, como yo decía, tal vez un objetor podría pensar que mi propuesta no es mejor que la de quien sostiene que hay verdad. ¿Sí? Incluso en mi propuesta, claro que hay que aceptar que la verdad juega un rol que no es primario, sino que es simplemente un rol indirecto el que tiene para justificar nuestros juicios de valor. ¿Sí? Pero de nuevo creo yo que no se gana mucho hablando de verdad, introduciendo verdad, porque en cuestiones de justificación de juicios evaluativos parece que no habría, a diferencia del caso epistémico, no habría ni siquiera un modo de llegar a decidir o algún método acerca de cómo descubrir esa verdad fuera de la argumentación, ¿no? Bueno, sopesar qué lado tiene mejores razones. Yo quisiera, como para empezar, que pensaras o me dijeras si tu propuesta es descriptiva, es decir, si tú crees que cuando hablamos de objetividad en contextos morales, lo que queremos decir es principalmente eso que tú dices, es decir, que objetividad equivale a argumentatividad imparcial, ¿no? O si tu posición es revisionista, es decir, si tú aceptarías que hay en el discurso moral existe un concepto de objetividad que aspira a más, ¿no? que esto, ¿no? Y luego, a partir de cómo respondieras esto, yo te diría algo así, como lo siguiente. Mira, parece que la noción de objetividad tiene usos distintos cuando se aplica, en primera parte, a razonamientos o argumentos, ¿no? Por una parte, o a creencias o juicios en la otra, ¿no? Entonces, la noción de objetividad cuando se aplica a juicios, o sea, tiene las características que tú nos has señalado. Y cuando se aplica a razonamientos tiene ciertas características. Y cuando se aplica a creencias tiene otras, ¿no? Y se te podría acusar que tú quieres reducir un sentido al otro. Es decir, tú estás haciendo que olvidemos las características que tiene la noción de objetividad cuando se usa para hablar de juicios, ¿no? O de creencias, ¿no? Y que nos quedemos solamente con la objetividad tal como la usamos para hablar de razonamientos, ¿no? Y entonces quiero ver qué responderías a esto, ¿no? O sea, de que lo que estás haciendo es
poner un uso de la noción de objetividad, que es la noción cuando se usa a razonamientos para explicarnos otro uso que es totalmente distinto, en donde parecería que sí, la verdad es fundamental. Bueno, mi propuesta no es reduccionista en ese sentido, al contrario, me parece que la propuesta de quien propone entender los juicios evaluativos bajo el modelo cognitivista es reduccionista y quiere entender estos juicios en los mismos términos en que se entienden juicios en contextos cognitivos o epistémicos. ¿Sí? En ese sentido, esa propuesta sí es reduccionista. Ahora, sobre esta cuestión de si mi propuesta es descriptiva o revisionista, me parece que en buena parte, en buena medida, es más bien descriptiva. Es descriptiva acerca de cómo, de hecho, usamos el discurso de la objetividad. ¿Sí? En el que, bueno, creo que hay cierta ambigüedad en cómo usamos ese discurso con respecto a la categoría de verdad, porque en muchas ocasiones me parece que cuando hablamos de objetividad no pretendemos que nuestros juicios evaluativos sean verdaderos, como en general me parece que sí lo hacemos en contextos epistémicos. ¿Sí? En general, no siempre, porque hay este sentido el que también hablaba, un sentido procedimental, que decimos, bueno, se llegó a una conclusión siguiendo ciertos procedimientos, pero se mostró que la conclusión era falsa, ¿no? Por otro lado, creo que sobre todo frente a casos de conflictos morales o conflictos estéticos, de desacuerdos, ¿sí? Creo que la gente tiende a renunciar a la categoría de verdad, ¿sí? Aunque es un hecho también que como parte de nuestro discurso evaluativo predicamos verdad acerca de nuestro vocabulario evaluativo, de nuestro discurso moral, por ejemplo, ¿no? Se nos hace muy natural decir ante alguna afirmación de si tal o cual acción, no sé, que si el holocausto fue una inmoralidad, y decimos sí, es verdad, ¿no? Cosas así. Pero yo me pregunto qué tanto eso no es sino una extensión, un uso extensivo de nuestro concepto verdad, ¿sí? O cómo estamos entendiendo verdad, que también es importante para esta discusión, ¿sí? Porque bien podemos entender verdad, por ejemplo, como justificación, ¿sí? Como hacen algunos antirrealistas, decía yo. Y en ese sentido, bueno, tal vez podríamos, ¿sí? Pero creo que no se gana nada, de nuevo, hablando de verdad en esos contextos, ¿sí? No, alguien que predica verdad de juicios evaluativos, ¿qué sentido tiene? Salvo decir que su propuesta está bien justificada. Tenemos dos preguntas todavía. Carlos. No, yo estoy, creo que casi todo de acuerdo con lo que tú dijiste, así que voy a hacer solo unos matices. En primer lugar, para defender lo que quieres defender, me parece que no hay por qué debilitar la relación de justificación y verdad en el caso epistémico. Y en segundo, volviendo a los matrimonios célebres de que hablaba la primera pregunta, entre inferencia, verdad y objetividad, se puede conectar, me parece, se pueden conectar con lo que tú en la última observación dijiste. Y eso me retrotrae a una distinción que hace Kosgar cuando habla, por un lado, de un realismo sustantivo, que el realista sustantivo, el moral, necesita tener un concepto de verdad que es el mismo
del plano epistémico, y por lo tanto necesita algo así como ver el bien y el mal, y lo que ella llama, a partir de Rawls, un realismo procedimental, que en un realismo procedimental, que obviamente le atribuye ella a Kant, bueno, podríamos tener relaciones inferenciales verdaderas, aunque no tengamos un concepto de verdad como se necesitaría en el nivel epistémico. No sé si quedó claro lo que quiero decir. A ver, sí. Gruesamente dicho me pareció que tu distinción entre dos sentidos de objetividad era un poco la distinción que hace Kosgar entre realismo sustantivo, donde justificación está vinculada a un concepto de verdad realista, y lo que ella llama, a partir de Rawls, realismo procedimental, donde bueno, tendríamos verdad como consistencia o como podríamos agregar otras virtudes epistémicas, pero básicamente como consistencia. Podríamos hacer inferencias, y que sería el segundo sentido de objetividad. El problema es que en ese punto esto sería como, para usar distinciones que quizá no sean demasiado justas en este momento, pero podría ser toda la discusión metaética. Después vendría la discusión sustantiva